que Irene, pues, con esa edad, siendo tan joven, sale de casa de sus padres para venir a vivir conmigo en una de las peores épocas de mi vida. Fue muy complicado. Ya por muchos años pasan muchísimas cosas, muchas malas, muchas buenas, de las mejores nuestras dos hijas maravillosas. Y entiendo, mi pensamiento es que se ha saltado etapas de su vida. Hay tantas cosas por vivir, tantos errores por cometer, tantas risas con tu gente, viajar con tus amigos, equivocarte, acertar. Miles de cosas que creo que yo arrebaté en ese sentido, ¿no? El de que se viniera a vivir conmigo y fuese todo tan rápido y nos casásemos tan rápido, y tuviéramos una niña tan rápido. Atención, familia, porque lo que hoy os traigo no es una simple noticia del corazón. Es una auténtica catástrofe emocional, una declaración que ha dinamitado por completo todo lo que creíamos saber de uno de los matrimonios más mediáticos de nuestro país. Kiko Rivera, el DJ más famoso, el hijo de la Pantoja, se ha sentado y ha abierto su alma de una manera tan cruda, tan descarnada, que ha dejado a todo el mundo sin aliento. Esto no es una entrevista más, os lo juro. Esto es la autopsia a corazón abierto de una relación que, palabra por palabra, se desintegra ante nuestros ojos. El silencio se ha roto de la forma más impactante posible. Y la verdad que ha soltado Kiko no es solo gossip. Es la tragedia pura y dura de un amor que se negó a sí mismo, de una pareja que pasó por el infierno y, al salir, se encontró con que lo que los había unido ya no era suficiente. Porque sí, Kiko Rivera ha hablado como nunca antes de Irene Rosales, la madre de sus hijas, su pilar fundamental, y lo que ha dicho, os lo aseguro, no va a dejar indiferente a absolutamente nadie. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy va a dar muchísimo, pero muchísimo que hablar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de emociones y verdades incómodas, tengo que pediros algo muy importante. Si os gusta el salseo del bueno, el que va directo a la yugular, el que destapa todas las verdades ocultas, tenéis que suscribiros a nuestro canal, Teras de Salseo. Dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras explosivas exclusivas y, por supuesto, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y si ya te esperabas esta bomba o te ha pillado completamente desprevenido. Queremos saber vuestra opinión, vuestra indignación, vuestra tristeza, lo que sea que este drama os esté provocando. Kiko, más sereno, más maduro, pero con la mirada de quien carga un peso inmenso en su alma, ha mirado a cámara y ha soltado una frase que ha resonado como un trueno. Conocí a Irene con 22 años y quizá le robé parte de su juventud. Así, sin anestesia, sin rodeos. Una confesión que suena a culpa, a nostalgia, a una verdad que Irene, quizás, nunca quiso escuchar. Qué fuerte, ¿verdad? Pensar que el amor que te salvó hoy se convierte en la fuente de un arrepentimiento tan profundo. El DJ confiesa que se siente culpable, o sea, que la culpa le carcome por dentro. Él lo ha dicho tal cual. Irene dejó absolutamente todo por él, se lanzó a una vida que no era fácil, a un mundo donde los focos, amigos, quemaban mucho más de lo que iluminaban. Es la historia de siempre, el torbellino de la fama, de las adicciones, de los excesos, arrastrando a quien se atreve a amar a una figura pública de esa envergadura. Y ella, Irene, lo aguantó todo, absolutamente todo, soportando el peso de una vida que no era la suya, sino la de él. Él vivía al límite. Nos cuenta con esa crudeza que solo el tiempo puede dar. Yo viví todo. Me equivoqué. Disfruté, salí, volví a caer, pero ella no tuvo tiempo ni de vivir su propia juventud, ni de cometer sus propios errores, ni de saborear la libertad que corresponde a esa etapa vital. Imagínense el panorama. Una chica joven, con todo por delante, se enamora del niño de la Pantoja y de repente su vida se convierte en una montaña rusa de rehabilitaciones, escándalos y portadas. ¿Dónde queda la espontaneidad, los viajes con amigas, los errores de juventud que te hacen crecer y forjar tu propia identidad? Kiko lo tiene claro, y por eso su declaración es tan desgarradora. Él se los arrebató, siente que se los quitó de las manos. Creo que Irene, pues, en esa edad, siendo tan joven, sale de casa de sus padres para venir a vivir conmigo en una de las peores épocas de mi vida. Esa es la verdad sin filtros, la que él siente, la que hoy le pesa como una losa sobre el alma. Era una época complicada, llena de años difíciles, de muchísimas cosas malas, sí, pero también de las mejores, como el nacimiento de sus dos hijas maravillosas que hoy son su motor. Pero el precio, amigos, el precio fue demasiado alto, la factura emocional, impagable, a juzgar por sus propias palabras. Su pensamiento, tal como lo expresa, es demoledor. Irene se ha saltado etapas de su vida,
capítulos enteros que jamás podrá recuperar. Tantas cosas por vivir, tantos errores por cometer, tantas risas con su gente, viajar con sus amigos, equivocarse, acertar 1000 cosas que él, Kiko, cree que le arrebató en ese sentido tan íntimo y personal. Es decir, que Irene, por amor o por lo que fuera, se lanzó a la aventura con él, a vivir tan rápido, a casarse tan rápido, a tener una niña tan rápido, que no tuvo espacio para su propia historia, para su propio camino. Se fusionó con la vida de Kiko, perdiendo, según él, la suya propia en el proceso. Una verdad que golpea, que te hace pensar en el sacrificio silencioso que muchas veces se esconde detrás de las grandes historias de amor, de esas que parecen sacadas de un cuento. Pero esperen, porque aquí viene lo más impactante, la revelación que cambia absolutamente todo el relato de su relación. Durante años, Kiko pensó que Irene tenía la llave de su infierno, esa puerta infranqueable que separaba su vida tranquila del mundo oscuro que casi lo destruye. Las drogas, las fiestas, el caos absoluto. Él creía que ella era quien lo salvaba, que mientras estuviera con Irene estaba a salvo, como si ella fuera una especie de escudo mágico, un talismán contra todos sus demonios, ¿sabéis? Pero no era así, confesó con la voz rota y la mirada perdida en algún lugar de su memoria. El psicólogo, ese profesional que a veces nos obliga a mirar de frente a nuestras verdades más incómodas, le hizo ver la realidad. Y esa realidad, amigos, es que la llave de esa puerta la tenía él, solo él, en sus propias manos, esperando ser usada para abrir o cerrar su destino. No era Irene, nunca lo fue. Cuando yo me doy cuenta de eso, mi cabeza se vuelve un hogar, me desestabilizo, lo paso mal, me peleo conmigo mismo, me alejo más de ella. Es que es alucinante, ¿verdad? El momento de la revelación, el de la verdad más profunda, el instante en que la ficha encaja, lejos de unir, terminó por separarlos, por ahondar aún más en el abismo que ya existía entre ellos, que él mismo había cavado. En lugar de conseguir acercarse más a Irene, de quizás agradecerle todo lo que le había podido ayudar, de abrazarla con más fuerza que nunca, lo que hizo fue todo lo contrario. Se alejó, se aisló en su propia mente, luchó consigo mismo en una batalla interna brutal. Kiko reconoce que cuando entendió que la responsabilidad de su bienestar recaía únicamente en él y no en Irene, su mente se desestabilizó por completo, fue un golpe devastador. Y ese momento, esa epifanía dolorosa, fue el principio del fin para la relación tal como la conocíamos, o al menos, tal como ellos la vivieron y la construyeron con tanto esfuerzo. En ese punto de la entrevista, la culpa de Kiko sigue siendo palpable, casi física, envolviendo cada una de sus palabras. Él agradece lo que Irene hizo, por supuesto, lo reconoce, dice que fue su apoyo más fuerte, su baluarte en los momentos más oscuros y peligrosos de su vida. Pero también admite, con una voz cargada de pesar y de una tristeza infinita, que su amor no fue suficiente para salvarle, que la salvación en realidad nunca dependió de ella. Durísimo, directo, sin rodeos, porque cuando la enfermedad, la adicción, entra en casa, arrasa con todo, lo destruye absolutamente todo lo que toca a su paso, sin piedad, sin dejar títere con cabeza. Así que aquí lo tenemos, Kiko Rivera, limpio, más centrado que nunca en su nueva vida, pero con el alma en carne viva. Habla de Irene con un tono que oscila entre el respeto más profundo y la tristeza más desgarradora, la tristeza de quien sabe que ya no hay marcha atrás, que hay heridas que, una vez abiertas, son imposibles de cerrar por completo. Esto no es solo la historia de un desamor, es la crónica de una destrucción lenta pero inevitable, de un amor que se transformó en culpa. Y esto, familia, es solo la punta del iceberg, solo el comienzo de esta autopsia emocional, porque lo que viene a continuación es todavía más crudo, más impactante, y os aseguro que no os lo querréis perder por nada del mundo. La verdad más brutal y dolorosa, está saliendo a la luz y está rompiendo el corazón de muchos, incluyendo el de Kiko Rivera. No os mováis. Y ahora, familia, prepárense porque llegamos a la parte más dura de este relato, la que nadie, absolutamente nadie, quería escuchar. Kiko Rivera, con la voz baja, casi un susurro, pero con una verdad que golpea como un martillo, reconoce sus infidelidades, sus errores más íntimos y dolorosos. He sido infiel. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. Es que esto es de película, ¿eh? La confesión más explícita y desoladora. Algunas de esas infidelidades han sido verdad, otras quizás no,
Pero el hecho es que el fantasma de la deslealtad siempre ha planeado sobre su matrimonio. Y él, hoy, no se esconde, no niega lo innegable, sino que lo admite todo, cargando con el peso de cada error cometido. Es una muestra de valentía, sí, pero también de una herida tan profunda que ya no puede disimularse ni esconderse bajo la alfombra. La pregunta del millón, la que todos nos hacíamos y que él ha respondido con una crudeza brutal. ¿Se lo contaba él a Irene o ella se enteraba por otros medios? Y la respuesta es demoledora. A veces se enteraba y otra vez se lo contaba. Uf, eso, amigos, eso es el infierno en vida para cualquiera que esté en una relación. Vivir con la incertidumbre, con la sospecha y luego con la confirmación de la traición. Es un dolor que traspasa la pantalla. Los colaboradores en plató no daban crédito, con rostros de asombro y de indignación, y algunos defendían a Kiko, sí, diciendo que estaba siendo sincero, pero otros lo acusaban de victimismo, de querer limpiar su imagen ahora que todo está roto. Pero lo que está claro es que esta vez Kiko no se esconde, no disimula, no miente, lo admite todo, sin paliativos, sin medias tintas. Esa es la cruda realidad de un amor que se desangraba lentamente. Y aquí viene lo más incomprensible para muchos, lo que Kiko mismo reconoce como una pieza clave en la destrucción de su relación. Es que Irene me ha perdonado. Eso es de ficción por parte de Irene. Habría estado en todo su derecho en romper en ese mismo momento. Lo dice con una amargura evidente, consciente de que ella tuvo la oportunidad de irse, de protegerse, y decidió quedarse, una y otra vez. Es una lealtad, una entrega, que hoy él ve como un arma de doble filo. Porque, atentos, esta frase es el golpe de gracia, la revelación más impactante de todas. Me perdonó, y quizás eso fue lo que más nos destruyó. Es alucinante. Pensar que la generosidad, el amor incondicional, la capacidad de perdonar una y otra vez, terminó siendo el clavo final en el ataúd de su matrimonio. Kiko lo ve claro. Cuando el matrimonio se apaga y no das el paso, acaban pasando cosas que no deberían pasar, dice con pesar, refiriéndose a sus infidelidades. La imagen de Irene como su pilar fundamental en la adicción se choca con esta impactante y tristísima frase. ¿Cómo es posible que una mujer que lo aguantó todo, que luchó contra sus demonios junto a él, que fue su salvación, termine escuchando que su amor, o más bien sus perdones, fueron una condena, el golpe mortal? Es que es la tragedia griega moderna, el amor transformado en veneno. En otro momento de esta desgarradora entrevista, Kiko Rivera se muestra vulnerable como nunca, reconociendo el papel vital que Irene jugó en su vida. Irene ha sido mi pilar fundamental, asegura con gratitud y un atisbo de tristeza. Fue ella quien estuvo en los momentos más oscuros, cuando nadie más lo hizo, cuando él tocaba fondo en el infierno de las drogas y la desesperación. Ella estaba allí, firme como una roca. Recordemos ese momento crucial, esa llamada desesperada de Irene a Isabel Pantoja, pidiendo ayuda para su hijo, cuando él estaba en lo más bajo. Mi madre no estuvo a la altura, pero Irene sí, dice Kiko con una mezcla de gratitud hacia Irene y un reproche velado, pero claro, hacia su propia madre. Es una declaración que añade capas de dolor y de conflicto a esta ya de por sí complicada historia familiar. La historia se tiñe de una emoción aún más cruda, cuando Kiko recuerda las noches más oscuras, esas recaídas terribles, el miedo constante a perderse de nuevo. Ella estaba ahí, siempre, incondicional, luchando contra sus demonios a su lado. Pero, cuando salió del túnel, cuando por fin vio la luz después de años de lucha, ocurrió algo impensable, algo que él hoy no se perdona. En vez de abrazarla, me alejé. Palabras duras, cargadas de autocrítica y un arrepentimiento que parece carcomerle el alma. La verdad, aquí, es más cruda que nunca. Kiko confiesa que lleva 6 años limpio, sí, 6 años de lucha constante, de batallar cada día contra sus demonios, contra esas tentaciones que, según él, en su trabajo, están siempre ahí, acechando en cada esquina. Mi trabajo es complicado, las tentaciones están ahí, pero ya sé cómo decirles que no. Es un logro titánico, una batalla personal de la que Irene fue parte esencial. Y aunque reconoce que Irene fue absolutamente esencial en su recuperación, en su proceso para salir del abismo, también admite otra verdad demoledora, una que muchos interpretaron como el cierre emocional definitivo de su relación. Su amor, el amor que les unió y que parecía inquebrantable, se convirtió en costumbre. Dejó de ser mi mujer a ser mi compañera de piso. Una frase que lo dice todo,
que resume el desgaste, la erosión, la desilusión de años. Porque, amigos, cuando una relación pasa del amor, de la pasión, del deseo, al simple hábito, a la rutina, a la coexistencia, ya no hay vuelta atrás. No hay reconciliación posible, no hay puentes que se puedan construir sobre un terreno tan devastado por los perdones, las heridas y los silencios que se acumularon durante años. Los varios meses en los que él no le decía nada, pero ella sabía cómo estaba, la distancia emocional que se gestaba en ese ambiente. La entrevista termina con un Kiko Rivera tranquilo, sí, con una paz que le ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir, pero también consciente de todo lo que ha perdido en el camino. Dice que ya no busca justificar su pasado, no, ni mucho menos, solo busca comprenderlo, entenderlo para no repetir los mismos errores una y otra vez. He aprendido que no se puede amar a alguien si no te amas a ti mismo, una verdad universal que él ha descubierto de la manera más dolorosa. Habla de Irene con respeto, sin ataques, sin reproches, le desea lo mejor, porque, gracias a ella, dice, es quien es hoy. Pero deja claro, clarísimo, que no hay vuelta atrás, que no hay reconciliación posible, que el desgaste, los perdones, las heridas no cerradas, los silencios ensordecedores, han pasado una factura tan alta que ya no hay marcha atrás. El nuevo Kiko vive centrado en su música, en sus hijos y, sobre todo, en la paz interior que tanto le costó encontrar. No busco volver atrás, busco no repetir los errores. Y lo dice sin rencor, con esa mirada serena de quien ha sobrevivido a sí mismo, a sus propios demonios. Así que, familia, os lo digo claro y os lo digo ya, esta historia no va de odio, no va de venganza, va de aprendizaje, de redención y, sobre todo, de la búsqueda de una paz que llega después de un huracán emocional. Kiko Rivera ya no busca venganza, busca paz. Y con esta verdad brutal y desgarradora, cerramos este capítulo. Contadme en los comentarios, ¿creéis que Kiko e Irene se darán una nueva oportunidad algún día? ¿O que este amor está roto para siempre y no hay nada que hacer? Queremos leer vuestras opiniones, vuestros sentimientos, vuestras teorías. Y, por supuesto, si este análisis a corazón abierto os ha impactado, si creéis que Kiko, por una vez, ha hablado con el corazón en la mano, no dudéis en darle al like. Y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a Teras de Salseo para no perderos ni una sola de nuestras autopsias a los personajes más candentes de la actualidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo del bueno. Eso es todo, amigos.